Un gran saludo nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a dar continuidad a lo que ya hemos visto el día de ayer. Ayer habíamos visto cómo crear un curso virtual. Ahora vamos a aprender cómo matricular a los estudiantes y cómo subir los contenidos. Entonces, ya me encuentro en la página en la cual hemos desarrollado el día de ayer, ¿sí? Y antes que me olvide, lo que había visto es que en esta parte, seguro de muchos está con otra descripción, My First Course, algo por ahí en inglés, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cambia esta parte, no? Entonces, solamente nos vamos a la página principal, que estamos, de hecho, en este caso, si es que estuvieran en otra área, digamos aquí en área personal, entonces lo que tiene que irse es a página principal y hacer clic en esta herramienta, ¿no? Aquí donde está especie de una rueda, hacen clic ahí y simplemente ponen editar ajustes, ¿ya? Ponen editar ajustes, ahora se va a cargar. Entonces aquí van configurando la página principal, ¿no? Entonces dice nombre completo del sitio, entonces yo puedo colocar el nombre que yo quiero, ¿no? Entonces yo puedo colocar en este caso cursos virtuales gratuitos, digamos, ¿no? Gratuitos, ¿sí? Ahora me dicen nombre corto, entonces en este caso voy a colocar gratuito, ¿sí? ¿Sí? Y así puedo ir configurando, ¿no? ¿Sí? La página principal. Entonces simplemente al final lo pongo guardar cambios. Y ustedes ya van a ver aquí, por ejemplo, en la parte principal, ya dice gratuito, ¿no ve? Eso. Ahora, el siguiente detalle que también no me olvidé ayer es que, por ejemplo, en este caso hemos duplicado el curso, ¿no ve? Por error, ¿sí? Entonces, yo quiero borrar uno de ellos, ¿sí? Yo quiero borrar. Entonces, simplemente me voy a administración del sitio, hago clic en esa pestaña, y en esta parte dice cursos, ¿de acuerdo? Entonces, hago clic en cursos. Y en la primera opción de cursos me dice administrar cursos y categorías. Hago clic en esa opción. Hago clic en esa opción y aquí me aparecen los dos cursos que he desarrollado, ¿no? Contabilidad básica para emprendedores, contabilidad básica para emprendedores. Entonces, yo marco el curso que quiero borrar. En este caso, yo quiero borrar este curso y simplemente este tacho de basurero, hago clic. ¿Sí? Y me dice si quiero, me dice confirmar, ¿no? Entonces simplemente lo confirmo, ¿ya? Lo estoy poniendo borrar, ¿sí? Y aquí me dice que se ha borrado todos los elementos, ¿no? Todos los elementos y pongo continuar, ¿sí? Se han borrado satisfactoriamente, dice, y yo pongo borrar. Ahora si me voy a mi página principal, ya verán ustedes que solamente ya se encuentra un curso, ¿no? Que hemos desarrollado el día de ayer, ¿ya? Entonces, con ese detalle completaríamos lo que hemos visto el día de ayer. Ahora, vamos a matricular estudiantes, ¿ya? Y en eso consiste el trabajo el día de hoy. Ustedes tienen que inscribir a todos sus compañeros que están pasando este curso, lo piden su nombre y su correo, y de hecho pueden encontrar aquí en la misma página en el cual estamos desarrollando, ¿sí? Y los inscriben. Entonces, para inscribir estudiantes, primero tenemos que ingresar sus datos personales, ¿sí? Y nos vamos a la opción Administración del sitio. Hacemos clic en Administración del sitio y nos abre esta ventana. Ayer ya hemos visto esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora hacemos clic en Usuarios. Usuarios y hacemos clic en Examinar lista de usuarios, acción de usuarios masivas, agregar un usuario, preferencias predeterminadas del usuario, campos de perfil de usuario, ¿no? Y otras opciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, imaginemos, digamos, ya tenemos usuarios inscritos, entonces hacemos clic en examinar usuarios, ¿no?
¿sí? Entonces, en este caso nos dice que solamente hay un usuario. En este caso soy yo, nada más, ¿no? Entonces, no tengo opción, ¿ya? Entonces, me voy nuevamente a administración del sitio y lo que voy a hacer es agregar un usuario, ¿sí? Agregar un usuario. Hago clic ahí, ¿sí? Hago clic y tengo que llenar estos datos, ¿sí? Tengo que llenar. Por ejemplo, dice nombre del usuario, tiene que estar en minúsculas, ¿sí? Entonces, yo voy a agregar un usuario ficticio, ¿sí? Entonces, no, el nombre de usuario, ¿sí? Esta forma de agregar usuarios se llama de forma manual, ¿sí? Uno por uno lo estamos haciendo, ¿sí? Cuentas manual. Ahora, pueden marcar forzar cambio de contraseña y generar contraseña y notificación al usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si desmarcan esto, si solamente hacen clic, automáticamente esto les va a salir, ¿sí? Forzar, ¿no? Ya no te da opción, ¿no ve? Entonces, es recomendable hacer los dos o simplemente esto. De tal forma que cuando llega al usuario, cuando ingrese por primera vez, le va a obligar a cambiar el usuario. Y como se darán de cuenta, el sistema lo va a generar de forma automática, ¿sí? El mensaje, ¿no? En todo caso, incluyendo lo que es el nombre del usuario, en este caso va a ser esto, y lo que el sistema va a generar es la contraseña, ¿ya? La contraseña. Pongo, ¿no? Entonces yo pongo, digamos, se llama Ramiro. Aquí voy a colocar un apellido ficticio. Puedo colocar los dos o uno, ¿sí? Pero tiene que estar llenado, no puedo dejar en blanco, ¿ya? Por eso es que algunos, por ejemplo, muchas veces para inscribirse por, no sé, por cierta desconfianza, solamente mandan un nombre y un correo, ¿no? Entonces, yo me invento el apellido en función al correo o cualquier apellido lo coloco, ¿sí? Entonces, siempre tienen que colocar esto. Dirección de correo electrónico, ¿no? Como me dice falta el apellido, me dice, ¿no? Entonces, ya. Ahora, dirección de correo, dice, ¿no? Yo voy a colocar mi otro correo, ¿sí? Entonces, coloco un correo electrónico y con esos datos ya es suficiente, ¿sí? Entonces, si saben todos los demás, por ejemplo, ciudad, país, todo, lo pueden colocar, pero independientemente el estudiante, una vez ya inscrito, va a poder modificar todos sus datos. Entonces, con esos 4 datos es suficiente, ¿sí? Entonces, nombre del usuario, nombre, apellido, dirección, ¿sí? Y simplemente pongo finalmente crear usuario, ¿sí? Crear usuario, ¿ya? Entonces ya he creado el usuario. En este caso me dice que ya tengo 2 usuarios, ¿ya? Entonces así voy a ir agregando los usuarios, ¿no? Y aquí me da también para agregar directamente usuarios, ¿no? Entonces quiero agregar otro más, entonces hago clic aquí, ¿no? Y así voy agregando varios usuarios. Ahora, estos usuarios están agregados a la plataforma, pero no están matriculados en un curso en específico, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a nuestra página principal, ¿sí? Nos vamos a nuestra página principal y vemos área personal, dice, ¿no? Ah, perdón. Estamos en nuestra página principal y entramos al curso Contabilidad Básica para Emprendedor. Eso es nuestro curso. Entonces, ingresamos al curso y buscamos participantes, ¿no? Y nos dice que no tenemos ningún participante, ¿sí? 0 participantes. Entonces, eso tiene que tomar en cuenta. Digamos, tienen 2, 3 cursos, se están desarrollando al mismo tiempo, van a tener usuarios, entonces tiene que matricular los usuarios según el curso que corresponda. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a matricular el usuario a este curso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fácil, ¿no? Entonces, digamos, estamos en la página principal. Entonces, nos entramos al curso que queremos matricular estudiantes, ¿no? Contabilidad básica, ¿ya? Entonces, como no tengo estudiantes aquí, yo voy a matricular. Entonces, pongo en opción en participantes, participantes, y pongo en la opción matricular usuarios, ¿sí? Matricular usuarios. Hago clic y me abre otra ventana. Me dice no hay selección, entonces yo tengo que seleccionar, ¿no? En función al rol que yo he
eh, inscrito. Entonces, en este caso yo voy a asignar el rol de estudiante, ¿no? También puedo asignar el rol de gestor, profesor, cualquiera, ¿no? Entonces, digamos, yo soy el creador de este curso, quiero contratar a un profesor, entonces yo también de la misma forma tengo que agregar al usuario y matricular, ¿no? En este caso no va a ser como estudiante, sino va a ser como profesor, ¿no? O profesor sin permiso, ¿ya? En este caso voy a agregar como estudiante. Entonces no hay, me dicen, ¿no? Entonces aquí buscamos, ¿no? Entonces digamos hemos escrito a Ramiro, ¿no? ¿Sí? Entonces Ramiro, aquí nos aparece el nombre de la persona que hemos agregado, ¿no? El usuario. Entonces hago clic. Entonces, como tengo más opciones, yo también me puedo agregar como estudiante, ¿no? ¿No? Van a ver ahora. Aquí está, ¿no? Entonces hago clic y me estoy agregando como estudiante y matricular usuarios. ¿Ya? Entonces, en un momento más se lo voy a mostrar. Ya está, ¿no? Entonces me dice que ya tengo 2 estudiantes ya matriculados, ¿no? Ahora, me dice activo, activa, porque los correos están bien. Generalmente cuando el correo por ahí, por equivocación nos equivocamos, ponemos punto com, o alguna letra aquí, me sale inválido, ¿ya? Ahora, para verificar esto, yo voy a revisar mi correo, ¿sí? Para ver que si me he matriculado correctamente, ¿sí? Ahora, voy a verificar esto, ¿sí? Este Ramiro, este nombre ficticio que he hecho, lo he inscrito con este correo, ¿no ve? Ese es mi correo, mi segundo correo. Entonces yo voy a verificar si realmente me ha llegado el correo electrónico, ¿ya? Entonces eso es el ejercicio que también hemos hecho con ustedes, ¿no ven? Entonces estoy abriendo en este momento mi correo y voy a ver, ¿no? Aquí está, Roman Pairumani, ¿no? Los cursos virtuales gratuitos, cuenta de nuevo usuario. Entonces ya me ha llegado el correo, entonces al estudiante hay que indicar que el usuario y la contraseña van a ligarle al correo, ¿no? Dice, hola, fulano de tal, se ha abierto una cuenta en cursos virtuales gratuitos y se ha asignado una nueva contraseña temporal. La información para este es nombre del usuario, está Ramiro, su contraseña, que lo ha generado el sistema automáticamente. Deberá cambiar su contraseña cuando acceda por primera vez. Ya lo está informando, ¿sí? Para comenzar a usar cursos virtuales gratuitos, entre, ¿no? Entonces aquí está el link para que pueda ingresar al curso. En la mayoría de los programas de correo electrónico debería aparecer en forma de enlace azul sobre el, ¿no? Entonces nos dice que el enlace debería estar en forma de azul, de color azul. En caso que no estuviera, entonces copiar y pegar, ¿no? ¿Sí? Y admin o, ¿sí? Entonces, el mensaje es automático. También podemos cambiar según nuestro criterio, ¿sí? Este mensaje. Pero en este momento solo estamos utilizando el mensaje automático. ¿Ya? Entonces, esto significa que se ha agregado correctamente al estudiante. Obviamente, el estudiante solamente él va a poder verificar. ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestra actividad que estamos desarrollando. Entonces, así es como van a agregar a los estudiantes. Y en eso consiste la tarea, ¿no? El día de hoy. Ahora, el siguiente elemento que tenemos que tomar en cuenta es el tema de lo que son los contenidos, ¿no? Entonces, yo me voy al tema de los cursos, o en todo caso al curso, ¿no? Estoy en un curso de contabilidad básica. Entonces, vamos a agregar recursos, ¿sí? Entonces, estamos en el día 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estoy en esta forma, o sea, no voy a poder agregar nada, o sea, no me aparece ninguna opción para poder agregar. Entonces, recuerden, tienen que habilitarse la opción de activar edición, ¿sí? Entonces, hacen clic en activar edición y va a cargar. Entonces, ustedes ya verán, ¿sí? Entonces, tenemos estas actividades. Entonces, en este caso vamos a agregar a este día, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar. Entonces, vamos a colocar contenido día 2, ¿ya? Vamos a colocar, no sé, el tema que corresponda. Digamos, introducción, ¿no? Ya hemos puesto ayer en introducción, vamos a poner historia, ¿sí? Historia, ¿ya? Hago enter, ya está. Ya está cambiado el tema del día 2. Y me dice aquí, añade una actividad o un recurso, ¿sí?
actividad o recurso llega a ser lo que va a desarrollar o lo que vamos a desarrollar en esta unidad, ¿no? Entonces, simplemente hago clic y me aparecen las actividades y también los recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué actividades podemos hacer? Base de datos, Big Blue Button, chat, consulta, cuestionario, encuesta, encuestas predefinidas, foro, glosario, herramientas externas, lección, paquetes, taller, tarea, wiki. Todos esos van a ser actividades que tienen que desarrollar, ¿sí? Entonces yo escojo uno o dos o tres en función a los requerimientos de esa unidad, ¿no? Y como recursos, ¿qué tengo? Puedo subir un archivo. Este archivo puede ser PDF, puede ser PowerPoint, Word, Excel, ¿no? Cualquier tipo de archivo, una imagen. Puedo generar una carpeta, ¿no? Entonces, además, en la carpeta puede estar varias archivos, no sé, ¿no? Puedo generar etiquetas, puedo generar libros, una página, por ejemplo, es para subir recursos como videos, ¿no? ¿Sí? Paquetes de contenidos o URLs, ¿no? Links para que puedan acceder, ¿no? Entonces, tengo que seleccionar uno nada más, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar en este momento un foro, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, tiene que hacer su presentación personal, ¿sí? Entonces, coloco el foro, ¿sí? Y aquí pongo nombre del foro. ¿Qué se va a llamar? Entonces voy a colocar presentación personal. ¿Ya? Presentación personal. Aquí puedo colocar la descripción o no, ¿sí? Entonces yo voy a poner en este espacio deben colocar sus datos personales y comentar la- el post de sus compañeros. ¿Ya? La actividad. La actividad tiene una ponderación de 10 puntos. Ya, me estoy inventando, ¿ya? Y listo, ¿sí? Ahora puedo querer que aparezca o no, ¿no? Entonces recuerden, ayer hemos visto, ¿no? Si marco esto, va a aparecer, ¿no? ¿Ves? La página principal. Si no marco, entonces no va a aparecer, solamente va a aparecer el título, ¿no? Entonces yo no quiero que aparezca, entonces lo dejo así. Ahora, aquí es importante, tipo de foro. ¿Qué tipo de foro es esto? ¿Sí? Entonces, tenemos opciones. Cada persona plantea un tema, debate sencillo, foro estándar que aparece en un formato de blog, foro para uso general. Entonces, ¿qué tipo de foro quiero? Entonces, generalmente se utiliza el foro sencillo, ¿no? A partir de un tema en específico, ¿no? También puede ser un foro que plantea cada estudiante. Entonces, cada estudiante plantea un tema y van comentando eso. Entonces, depende qué funcionalidad le queremos dar. En este caso, queremos que a partir de este mensaje, cada uno se presente y además comenten, ¿no? Entonces, va a ser un foro de debate sencillo. ¿Ya? Adjuntos y recuento de palabras. Entonces, puede en algunos casos, por ejemplo, podemos permitir que suban archivos, ¿no? Podemos limitar a una cierta cantidad de palabras, ¿no? Entonces, eso ya depende, ¿sí? En este caso no estamos limitando número de archivos adjuntos, pueden adjuntar hasta 9 archivos, ¿no? Hasta 500 KB, ¿no? En tamaño máximo, ¿sí? Entonces, lo dejo ahí. Suscripción y seguimiento, ¿qué pueden hacer? Suscripción opcional, rastreo de lectura. Entonces, por ejemplo, suscripción opcional, puedo poner suscripción forzosa también. Entonces, depende qué es lo que quiero desarrollar básicamente, ¿sí? Algo lo que importa, esta es la segunda opción, es tema de calificación. Por ejemplo, hay foros en los cuales hay que comentar hay que participar en ciertas actividades, entonces tiene que ser ponderado, ¿no? Entonces, yo pongo calificaciones en segunda opción y no hay tipo de consolidación, dice no hay calificación, entonces yo pongo número de calificación, calificación máxima, suma de calificaciones, entonces yo puedo poner esto, suma de calificaciones, puntuación,
y yo pongo puntuación máxima. ¿Cuánto quiero que valga? Entonces he dicho que es 10 puntos. Entonces simplemente pongo 10 puntos, ¿no? Ahora dice limitar las calificaciones, es decir, dar un lapso de tiempo para que participe el estudiante. Entonces yo puedo dar, ¿no? Entonces yo voy a limitar. Entonces van a empezar el 2 de mayo a las, ¿a qué hora? A ver, digamos a las 00 horas, ¿no? Entonces van a empezar a las 00 horas. Estoy colocando la hora. Y esta actividad termina, digamos, el 4, ¿sí? El 4 de mayo a horas 23:59, ¿ya? Entonces coloco a esa hora, ¿sí? 23:59. Y ya está, ¿no? Entonces puedo obtener también estas opciones, pero hasta ahí es suficiente, ¿sí? Guardar cambios y regresar al curso. ¿Ya? Entonces, como ustedes habrán visto, aquí está foro de presentación personal. Ahorita está oculto, entonces voy a... eh, hay algún error. No, mostrar semana. Seguramente no lo hemos habilitado esto, ¿no? Entonces estaba oculto todavía, ¿no? Por eso estaba medio opaco, ¿sí? Entonces ya hemos generado o hemos insertado una actividad, ¿sí? Una actividad. Sigue esta parte oculto, entonces voy a activar. Entonces pongo mostrar, ¿ya? Entonces ya se muestra a los estudiantes. Ahora voy a añadir otra actividad, ¿no? Entonces voy a añadir, por ejemplo, un PDF, ¿ya? Entonces tengo que añadir en esta parte, ¿no? Donde dice archivo, y aquí pueden leer también, ¿no? ¿Sí? Y simplemente pongo marco, ¿no? Agregar. Entonces aquí, como estoy diciendo que va a ser un archivo, el sistema me obliga a subir un archivo, sí o sí, ¿no? Entonces no puedo yo cerrar o dejar así sin archivo. ¿Ya? Entonces, dice nombre del archivo, entonces yo voy a poner historia, ¿sí? Historia. ¿Ya? Ahora, aquí puedo hacer la descripción, ¿no? Entonces puedo decir, es un texto de lectura obligatorio. No, me bajé mucho. Entonces aquí puedo colocar, ¿no? Es un texto, bla, 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 ¿no? Puedo colocar la descripción. Ahora, ya saben, ustedes pueden hacer que aparezca en su página principal o no. Entonces, en este caso no quiero que aparezca, entonces simplemente lo dejo aquí. Y me dice el tamaño máximo para los archivos nuevos es sin límite, para el límite global de 199.8 megabytes, ¿no? Eso es lo que me sobra ahorita. Entonces, aquí tengo que subir un archivo. Entonces, yo me voy a inventar un archivo. Digamos, voy a subir esto, ¿sí? Entonces, simplemente tengo que arrastrar, ¿sí? El archivo selecciono y lo arrastro y lo suelto aquí en este lugar, ¿sí? Espero un momento, tiene que cargar esto. Y es rápido, ¿no? A no ser que sea un archivo súper pesado, ¿no? Y me va a aparecer en imagen, ¿sí? Esperamos un momento más. Ahorita va a aparecer, ¿ya? Mientras explicamos los otros, ¿sí? Entonces, como es un archivo, aquí puedo colocar cómo quiero que sea la apariencia, ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso, puedo restringir, ¿no? Marcas, competencias, ¿no? Entonces, en este momento, lo que me interesa es subir un archivo nada más. Entonces, lo dejo, esta parte no es necesario trabajar. Entonces, ya se ha generado el archivo y simplemente pongo guardar y regresar o guardar cambios y mostrar, ¿sí? Entonces, van a ver ustedes. ¿Sí? Entonces, ya, igual hemos duplicado, ¿no? Tal vez porque hemos apretado dos veces, ¿no? Entonces, historia, historia, ¿ya? Entonces lo elimino, ¿no? Uno, el que no me sirve, ¿sí? Entonces, borrar. Y confirmar, ya está, ¿no? Entonces, tenemos un foro de presentación personal y un PDF, ¿no? Ahora, adicionalmente a esto, digamos, quiero agregar un video, ¿ya? Lo que ahora estoy haciendo, ¿no? Entonces, agrego el video. Ahora no tengo la opción para agregar, ¿sí? Puedo agregar URL, puedo agregar, ¿no? Entonces, no se va a ver el video como tal. Entonces, lo que les sugiero es poner esta opción donde dice página, ¿sí?
hago clic en una página y pongo aquí, clic, ¿sí? Entonces, es una página de Word, si quieren, parecido. Y aquí pongo, ¿no? Entonces, video, aquí voy a colocar título de ese nombre, dice, ¿no? Entonces, video de introducción. Ya está. Aquí la descripción, dice, ¿no? Ahora ya saben ustedes, ¿no ve? Aquí esta descripción puede aparecer o no, ¿no ve? Entonces, yo quiero que aparezca, pero quiero que sea video. Entonces, voy a seleccionar. Y aquí me dice además contenido de la página, ¿no? Entonces, aquí yo puedo hacer una pequeña descripción, ¿no? Video, pero tiene que haber algo, porque aquí me está obligando, ¿no ve? Que tiene que tener algo, es obligatorio, me dice, ¿no? Entonces, yo pongo video de introducción al módulo, digamos. Ya, entonces ya, con eso es suficiente. Mal lo he hecho, ¿no? Ya está, ¿no? Ya tengo una descripción. Entonces, aquí voy a colocar el video, ¿sí? Entonces, tengo opciones. Mira, tengo para escribir letras, para hacer piñetas, para colocar link, ¿no? Desenlazar, si es que hay algún link. Entonces, por ejemplo, cuando copiamos de Wikipedia, ¿no? Entonces, tiene enlaces todavía. Entonces, puedo desenlazar, ¿sí? Aquí tengo para fotos, aquí tengo para multimedia, ¿sí? Y esta opción es lo que voy a usar, ¿no? Aquí tengo también para grabar audio, aquí tengo para grabar video y aquí tengo para gestionar ficheros. Entonces, por ejemplo, si pongo esto, voy a poder grabar en este momento, yo me voy a poder grabar, ¿sí? Si pongo esto, igual me voy a poder grabar, voy a poder generar audio en este espacio. Lo que yo quiero es que voy a subir un video que ya existe, ¿sí? Entonces, hago clic esto, ¿sí? Yo puedo colocar el enlace. En este caso, yo quiero video, ¿sí? Entonces, hago la opción de video. Ahora, si ya tengo videos en esta plataforma, hago examinar repositorios. En este caso no tenemos nada, entonces yo voy a colocar un link de un video, ¿sí? Me voy a inventar ahora un video. Me voy a entrar a YouTube, ¿sí? Y voy a colocar un link de un video cualquiera, ¿sí? Mi internet está un poco lento, entonces voy a colocar un video que estoy buscando. Solamente necesito copiar el link. Ya, entonces estoy generando aquí, coloco el link del video. Ya lo coloqué. Y finalmente pongo insertar multimedia. No tengo que hacer nada más, ¿sí? Pongo insertar multimedia. ¿Sí? Aquí ya se ha generado el video. Y finalmente pongo guardar y regresar al curso. ¿Sí? Guardar y regresar al curso. Entonces, ustedes ya verán, ya se ha generado el video de forma automática. ¿Sí? Entonces, hago clic aquí, digamos, yo soy estudiante. Ya está, ¿no? Ya está mi video, ¿ya? Entonces, esos son los recursos y ustedes adicionalmente pueden trabajar con otros recursos más. Como verán, tenemos un montón de recursos, ¿sí? El día de mañana nos toca, por ejemplo, el tema de lo que son las evaluaciones, los grupos y todo eso. Eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, hasta ahí quedamos el día de hoy y los cursos que están desarrollando tienen que estar hasta aquí más o menos, ¿no? Desarrollados de esa forma, ¿ya? Ahora finalmente voy a cambiar el rol, cómo va a ver el estudiante. Entonces, cambiar rol, ayer hemos visto esa parte. Entonces, siempre van a hacer eso, ¿no? Para ver cómo va a ver el estudiante. Entonces, pongo a estudiante. Estoy cambiando el rol. El estudiante en sí va a ver de esta forma, ¿no? Introducción, historia, ¿sí? Entonces, entran a historia. Tienen presentación personal, tienen historia y tienen el documento PDF y tienen el video. ¿Ya? Tienen el video. ¿A ver? Entonces, es así como tienen que desarrollar. Y me vuelvo a mi rol normal. ¿Ya? Entonces, eso sería la actividad del día de hoy. Entonces, los links tienen que estar compartidos en el foro. ¿Ya? Y obviamente,
cada uno de los participantes ya tienen que estar inscritos en cada curso, incluyéndome a mí. Entonces, me inscriben igual a mí y así yo voy a poder ingresar y navegar en sus cursos. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día de mañana. Cualquier consulta, ya saben, aquí abajo tenemos foro de consultas. Listo, entonces, nos vemos mañana.